Necesito de ti, como la gaviota necesita de su mar para vivir, para vivir. Necesito de ti, como la golondrina necesita de su viento a su favor para jugar. Necesito de ti, como el labrador espera la lluvia para vivir, para vivir. Necesito de ti en este mundo de maldad. Necesito de ti para vencer toda obra de Satanás. Necesito de ti terminar mi carrera, porque al final nos espera la corona para ti y para mí. Que la paz de Dios y la gracia de Jesucristo sea con cada uno de los que escuchan esta palabra. Bien, en este día 15 de abril de 2023 vamos a hacer un estudio sobre el misterio de la piedad, sobre el misterio de Jesucristo, que aunque ya lo hemos explicado muchas veces, yo por lo menos hace más de 40 años que estoy explicando este misterio, hay muchos hermanos que todavía no lo entienden, porque no han prestado atención, o bien han aparecido muchos espíritus contrarios, anticristianos, y se confunden. Por lo tanto, es necesario volverle a explicar. Yo, es mi deber pastoral hablar sobre este gran misterio de la piedad. Así que vamos a estudiar como que voy a hacer cuenta de que nadie sabe nada y vamos a explicarlo como que fuera por primera vez, con toda paciencia. Y lo importante es recibir la revelación del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Vamos a leer en 1 Timoteo 3:16 y lo vamos a hacer en el nombre de Jesucristo el Señor. Y dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahí está. Es un misterio grande. Ahora, ¿qué cosa es un misterio? Un misterio es una revelación que Dios solamente da a los apóstoles y a los profetas por el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo preguntó: ¿quién dice los hombres que yo soy? En Mateo 16. Los apóstoles, cada cual dio su opinión. Juan el Bautista, Elías, qué sé yo, algunos de los profetas, hasta Jeremías. Entonces todos decían de que Jesucristo de todas maneras era un profeta encarnado. Pero ¿qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí Jesucristo dijo: bienaventurado eres, Simón, porque eso no te lo revela carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edifico mi iglesia. Entonces, ¿cuál fue la revelación que tuvo Pedro? Fue conocer el misterio de la piedad, de que Dios se había manifestado en la carne. Y eso es lo que hoy día vamos a ver, porque si se conoce el misterio de la piedad, se conoce el plan de salvación.
Por eso que no todos pueden predicar esta palabra, porque se requiere la revelación del Espíritu Santo. Así que Dios fue manifestado en carne. ¿Qué significa una manifestación? Que Él, siendo Dios, no vino como Dios, sino que se manifestó como un hombre. En carne significa como un hombre verdadero. Entonces ahí es donde está la revelación. Hay que tener revelación para creer de que Jesucristo es Dios, pero hay que tener más revelación para creer de que vino en la carne. Entonces Pedro no le dijo tú eres el Dios viviente o tú eres Dios, le dijo tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí está la revelación, creer de que Jesucristo vino como hombre. Entonces eso cuadra con toda la Escritura. Ahora, si Jesucristo no hubiera venido como hombre, no hubiera podido morir, no hubiera podido orar, no hubiera podido hacer nada por nosotros. Por eso es que es necesario que Él apareciera en este mundo como el Hijo del Dios viviente. Vamos a ver entonces este misterio, vamos a ver algunos textos que ya todos lo conocen, pero como les digo, vamos a hacer cuenta de que estamos recién, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, dice lo siguiente: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces, Jesucristo, ¿quién es Jesucristo? Acá en este pasaje, Él es el Dios eterno. No hay otro Dios fuera de Jesucristo. Él fue el creador del mundo, Él es el creador de todas las cosas, ¿cierto? Pero el misterio es que este Jesucristo, siendo el único Dios verdadero, vino en carne. ¿Qué significa? Que vino a nacer de una mujer. Y al nacer de una mujer se hizo hombre. Y en esa condición se tuvo que hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí está el misterio. Entonces, como les digo, hay dos revelaciones. Una de creer de que Jesucristo es Dios, en el principio, el creador del mundo. Pero la revelación más grande es creer de que vino como hombre, como mediador entre Dios y los hombres. Ese es el misterio. Y el que no lo confiesa ha venido en la carne, sino que lo confiesa solamente como Dios, dice, ese espíritu no es de Dios, imagínense. Pero ¿cómo dirán algunos, si se está confesando que Jesucristo es Dios, ¿por qué ese espíritu no es de Dios? Porque lo que realmente nos salva es la manifestación en carne, por eso se llama el Salvador del mundo, el que quita el pecado del mundo. Entonces esa es la manifestación en carne. Entonces tenemos que tener claro estas dos cosas: Cristo es Dios y Cristo vino según la carne. Ahora podría decir, no, pero es el mismo. Siendo el mismo, no vino igual. Esa es la cosa. Amén. Y eso es lo que hay que respetar. Amén. Y hay que creer, porque no es solamente una apariencia, sino que vino verdaderamente como un hombre distinto a Dios. Por eso Él decía, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo decía, voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios decía, y a vuestro Dios. Entonces nosotros hablamos del Dios de Jesucristo. Pues tenemos la doble revelación de Cristo Dios y Cristo hombre. Ya. Entonces, los que no confiesan a Jesucristo en el carne es el espíritu del anticristo. Por eso que hay que tener cuidado con estos espíritus. Son muy parecidos al espíritu verdadero. Engañarán, dice, si es posible, aún a los escogidos. Pero la doctrina de los apóstoles es bastante clara. Amén. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Amén. Así que vamos a ver otro texto. En Filipenses 2, 5 y 7 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y ahí está la primera revelación,
Jesucristo, Cristo Jesús acá dice, era la forma de Dios, la imagen de Dios, el cuerpo de Dios, lo visible de Dios, porque Dios es espíritu, Dios es invisible, nadie lo ha visto. Pero acá tenemos, ¿cierto?, la forma o la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, Cristo Dios, el cual siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y acá viene el misterio, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí es donde viene la piedra de tropiezo, porque él, siendo el Dios de la gloria, ahora se manifestó en carne, como hombre. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este pasaje de Filipenses 2 es bastante claro. Amén. Dice que primero, ¿cierto?, Cristo Jesús, dice, era la forma de Dios, o la imagen de Dios, o el Dios único. Amén. Pero después dice que tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y en esa condición pudo morir, podía orar, podía ser diferente, amén, al Padre. Y eso es lo que nosotros creemos. Por eso el saludo de nosotros es gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Cierto? Que es Dios manifestado en la carne. Amén. Pero cuando decimos Dios manifestado en la carne, no lo declaramos como Dios, porque si no, no hubiera podido morir. Una vez un pastor sobre Jesús me dijo, si realmente Jesucristo hubiera sido Dios, el mundo se hubiera acabado, porque nadie puede matar a Dios. Entonces ellos tienen esta doctrina de que Jesucristo realmente no era el Hijo de Dios y de María, amén, el Hijo del hombre, sino que era el Dios de la gloria que estaba ahí, que estaban matando a Dios, estaban crucificando, ¿cierto?, al Espíritu Santo. Entonces, eso es un error. Y vamos a seguir viendo otro texto, Hebreos 5:7, y acá dice, hablando de Cristo, ya sabemos que Cristo es Dios. Cristo en los días de su carne, ahí en los días de su carne es Hijo de Dios, amén. Pero también permanece la gloria en los cielos, después lo vamos a ver eso. Ahora, Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones, amén. Entonces Cristo cuando está en su carne, en los días de su carne, ¿cuántos días? Él vivió, ¿cierto?, 33 años. En los días de su carne, dice, ofreció oraciones. Ahora, cuando alguien dice de que Él es Dios mismo, ¿cierto?, que vino como Dios y no como hombre, estaría falseando de que Él pudiera orar, porque ¿para qué va a orar? ¿A sí mismo? ¿A quién le oraba? Entonces, Cristo oraba y suplicaba, dice, ya eso de orar, ¿cierto?, con sentimiento, ¿cierto?, con súplica, con ruego, con gran clamor, dice, y lágrimas, lloraba al Señor, amén. Y eso no era un fingimiento, no era algo falso, sino que el Señor dice con gran clamor y lágrimas, al que le podía librarle de la muerte. ¿A quién le oraba? A Dios su Padre. Y ahí está, ¿cierto?, Dios y su Hijo Jesucristo en la tierra. Y dice, habiendo ofrecido oraciones, fue oído, dice, a causa de su temor reverente. Entonces, todos estos textos, los hermanos tienen que anotarlos, tienen que estudiarlos, tienen que comprenderlos, ¿cierto?, y enseñarlos. Esa es y no movernos, ¿cierto?, que nos mueva de esto, amén, porque esta es la doctrina apostólica, amén, esta es la revelación de nuestro ministerio. Las otras iglesias no tienen esta revelación, no la pueden tener tampoco. ¿Por qué? Porque sus ministros no están autorizados, ni siquiera para entender este misterio, y predican solamente el error. Vamos a ver otro texto bíblico. Dice acá en Juan 1:1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí tenemos que el Verbo, o el Logo, es Cristo, y Cristo era Dios mismo. Amén. Estaba con Dios porque Él era la imagen de Dios. Amén. Y entonces esa es la primera revelación del Evangelio de Juan. Pero en el verso 14 dice, y aquel Verbo,
aquel Cristo, ¿cierto?, que era Dios, fue hecho carne, dice acá. Se manifestó en la carne, Dios se manifestó en carne, eso quiere decir, o estando en la forma de Dios, ¿cierto?, tomó forma de hombre, como dice Filipenses. Entonces, estos textos dicen lo mismo. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿cierto? Vivió como 33 años. Y dice, y vimos su gloria. Ahora dice, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, por eso yo insisto de que Jesucristo no es que sea otra persona diferente a Dios, sino que es otra gloria diferente. Amén. Porque al ser una gloria de Dios, como hombre, él, hermano, permanecía en su identidad. Por eso que nosotros decimos que es el mismo nombre, el del Padre y el del Hijo. Jesucristo, pero hay que diferenciar entre Jesucristo Dios y Jesucristo hombre. Esa es la revelación que tenemos que enseñar. Entonces yo le digo, hace yo como 40 años que estoy predicando esto, y yo lo tengo muy claro. Yo conozco a Dios, conozco, ¿cierto?, el misterio, pero hay hermanos que se han confundido en estos días. Por eso es que es necesario dar a conocer esta palabra. Bendito sea el nombre. Vamos a ver otro texto. Acá, este verso también es muy maravilloso, Romanos 9:5, dice, ¿de quiénes son los patriarcas? Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora, acá dice que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Amén. Dice Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Pero lo que se saltan acá, que dice que según la carne, amén, vino Cristo. Entonces Cristo vino en carne. Entonces ahí es donde está la diferencia. Entonces el que es Dios sobre todas las cosas es Cristo, Dios. Amén. Pero el que la manifestación en carne es humana, amén, es mortal. Y dice la palabra que carne ni sangre no van a entrar al reino de los cielos. Así que tremenda esta palabra. En Hebreos 2:14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, que era a saber, al diablo. Así que Cristo, para destruir al diablo, tuvo que manifestarse en carne para poder morir por nosotros. Así, ese es el misterio. Y muchos, ¿cierto?, lo tienen todavía en oscuridad, no les llega la luz. Ahora, hay un texto que usan mucho los unicistas, y dice acá, vamos a leer el texto, en primera de Juan 5:20, dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y después dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y ahí se marean porque dicen, ve, ahí está muy claro de que el Hijo del verdadero Dios y la vida eterna. Pero vamos a ver el texto, dice, sabemos, dice, que el Hijo de Dios ha venido. Ahora, cuando dice que sabemos que el Hijo de Dios ha venido, es porque ya tenemos la revelación. Amén. Si no, tendría que decir, sabemos que Dios ha venido. Sabemos que el Hijo de Dios, ¿cierto?, ha venido. Y nos ha dado entendimiento para conocer a aquel al que es verdadero. Entonces, por la revelación de Jesucristo, se nos revela, ¿cierto?, al Padre. Ahora dice, estamos en el verdadero. ¿Cómo estamos en el verdadero? Al estar en su Hijo Jesucristo, estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, Jesucristo revela al verdadero Dios. Amén. Fue necesario que viniera en la carne. Entonces, cuando dicen, este es el verdadero Dios, se refiere al Padre, se refiere a Cristo, ¿cierto?, como Dios.
el verdadero Dios y la vida eterna. Pero dice que vino, ¿cierto? El verdadero Dios vino como Hijo de Dios. Por eso dice, sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Amén. Entonces, Dios Padre es Cristo Dios. Y el Hijo de Dios, Jesucristo venido en la carne. Entonces, ese es el misterio revelado para nosotros. Para nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Jesucristo, pero son glorias diferentes. Vamos a leer también en el libro de los Hechos 7, vamos a leer en el nombre del Señor Jesucristo, la revelación que tuvo Esteban. Dice en el nombre de Jesucristo. A Esteban, ¿cierto?, lo estaba siendo juzgado. Dice el verso 54, y oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense cómo puede, hermano, la gente odiar, hermano, al Espíritu Santo. Pero ahí estaban, ¿cierto? Aquellos porque no resistían, ¿cierto?, la palabra del Señor. Dice el verso 55, Hechos 7, 50. Pero Esteban dice, lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Que siempre una persona, cuando está llena del Espíritu Santo, que está la plenitud de Dios, que está el Espíritu Santo, ¿cierto? Y dice, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Amén. Entonces, a Dios nadie lo ha visto, pero Esteban dice que vio la gloria de Dios. ¿Cuál es la gloria de Dios? Es la imagen del Dios invisible. Es Cristo sentado en el trono. Amén. Eso es lo que vio Esteban. Vio la gloria de Dios. Y vio también a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Entonces, Esteban tiene una doble visión. Ve la gloria de Dios y ve la gloria del Hijo de Dios. Amén. Entonces ahí hay dos glorias. Y dijo, aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, tremenda cierta revelación. Entonces, eso es. Quería compartir esta palabra y ojalá que les sirva y vamos a seguir estudiando. Si tienen dudas sobre esto, le pueden preguntar al obispo Gaspar, o si estoy por ahí, ¿cierto?, en alguna campaña, confraternidad, podemos parar un poco, ¿cierto?, y hacer un estudio más profundo sobre esto, a pesar de que yo creo que hay grandes predicadores, grandes maestros en nuestro ministerio que enseñan esta palabra sin ninguna confusión. Amén. Así que el Señor le bendiga. Y hay una diferencia en nuestro ministerio con los solo Jesús, muy grande. El solo jesuismo no confiesa a Jesucristo venido en carne, sino que lo confiesa como el Dios verdadero. Entonces, dice que el Cristo que estuvo en los evangelios era el Dios verdadero. Entonces, eso es el espíritu del anticristo, hay que tener mucho cuidado. Por eso la Biblia dice que las mujeres deben taparse la cabeza, porque eso significa que se cree, ¿cierto?, que el hombre es la cabeza de la mujer, pero también se cree que el Cristo es la cabeza del varón. Y lo que irrita a los demonios es de que esa es una señal de que Dios es la cabeza de Cristo hombre. Entonces, Jesucristo hombre tiene una cabeza. Por eso nosotros decimos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso, mi hermano, es la doctrina apostólica. Todos los saludos son así. Paz y gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Así que, mi hermano, que el Señor lo bendiga y espero que esta palabra afirme, ¿cierto?, a los que son de Dios y haga explotar, ¿cierto?, a los que no son de Dios. Amén. Porque no es para todos la palabra del Señor. Que el Señor Jesús lo bendiga y para nuestro Dios sea toda la gloria mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén.